Muy bien, ahí estamos. Yo hablando con este tono de engripado y a esta velocidad, me siento Chiche Helwood. Me siento así. Sí, me siento ahí en esa velocidad, ¿no? Y haces Eh, preguntas de ese estilo, así que sí, licenciado, ¿cómo incisivas. le va? ¿Cómo ¿Cómo anda? estás, ¿Tanto Puma? tiempo? ¿Cómo estás vos? Muy bien, ¿cómo anduvo ¿Qué el tal? Poncho? Yo no estuve ¿No fue a visitar? ¿No aquí, fue? no estuve esos días Ah, ¿no aquí, estuvo acá? Está así que bien, no, perfecto, muy bien. justo ha coincidido. Muy bien. Pero Alum, me dijeron que estuvo muy lindo todo. dijeron que Y estuvieron muy vos, y lindos, vos sí. quedaste exhausto. Sí, sí, sí. Y esto es consecuencia de eso. Alumno Gersanio Oviedo. Cuenta la historia de que una tardecita de, qué sé yo, de verano, una tarde en Pomán, allá en Londres, en la zona de donde se estaba tratando de implantar una ciudad, un día le cayó el Inca. Era invierno, Era invierno. porque se cumplen justamente el 30 de julio, Puma, 360 años de esta historia. 360 años de esta Y historia. eran las 4 de la tarde, así que le acertaste. Eran las 4 de la tarde cuando ingresó el falso Inca a Pomán. El falso Inca. El falso Inca. Vos sabés que en 1620 ingresa a las Indias desde Sí. España un personaje que tenía 18 años. Se Ajá. llamaba Pedro Chamijo. Pedro Chamijo. Chamijo. Ajá. Chamijo. Ese era el nombre con el que ingresa y luego va a ir mutando de nombre y de identidad y a partir de ahí se va a iniciar una de las farsas más apasionantes de la historia colonial de todo el continente Él americano, ¿no? a los 18 años ingresa allá al Ingresa por el Perú, por el Perú. va a estar en Perú, se va a acercar al virrey de turno, lo cual hace pensar a los historiadores de que era un personaje sumamente seductor, Ajá. lo dicen varios historiadores, porque lograr conquistar, manejarse en esa esfera del poder y conseguir lo que fue consiguiendo, Hasta ese momento, perdón, profe, sí, ¿venía con algún antecedente de España, digo, de realeza, de algo? no tenía ningún. Está buena tu pregunta, que luego cuando terminemos vamos a ver que no tenía nada de realeza y que se la inventa aquí. Vos sabés, Puma, que varias veces hemos conversado aquí de la importancia que tenía para el español de segunda o tercera línea América. Claro. El hecho de hacerse la América, que luego se lo atribuye la frase a la inmigración, empieza desde el momento de la conquista y colonización. El español invasor ocupa estas tierras que no le pertenecían y luego queda incorporado al imperio. Y Pedro va a ser uno más de todo esto que van a pasar, solo que va a tener un destino y una trascendencia distinta y original. Sí. Él se va a acercar al virrey. ¿Cuál era su objetivo? Y por eso digo que es el modelo, él sigue el modelo del español ambicioso, el que buscaba no solo la gloria y el honor, sino también la riqueza material. Sí. Entonces el gran tema de él era la búsqueda de los tesoros, de esos tesoros ocultos que tenía América en la visión del español. Recordemos que Argentina se llama Argentina por Argentum Plata, porque era Sí. el país de la plata, que no había, ¿no? Por eso Armando Bazán, el historiador, dice que Bolivia se tenía que haber llamado Argentina, porque ahí estaba la plata con las minas de Potosí. Entonces, Pedro va a tener una vida aventurera porque la idea va a ser ir conquistando, digamos, a nivel de sus manejos personales a los indígenas del momento. Ajá. Entonces, ¿qué va a hacer él? Se va a casar con una niña llamada Ana Bonilla. Ana Bonilla. Ana Bonilla era hija de una india y de un sambo. Es decir, el sambo es mezcla de negro e indio. Sí. O sea que tenía mucha cuota de sangre indígena y la Sí. chica le informó de muchas cuestiones vinculadas a la cultura indígena originaria y él se incorpora. Claro. Y a partir de ahí va a suceder un evento donde el virrey va a notar cierto manejo complejo de Pedro Chamijo hasta ese momento, lo va a sancionar. Pedro Chamijo se va a exiliar en Bolivia y luego se va a hacer amigo de un cura llamado Alonso Bohórquez y se va a hacer pasar por sobrino de él y va a heredar una mínima cosa que le deja el cura cuando se muere y a partir de ahí se incorpora a su acervo el apellido del cura y se hace llamar Pedro Bohórquez. Luego va a ser nuevamente castigado. ¿De qué forma? Se lo manda a Chile, a la ciudad de Valdivia, exiliado,
y si vuelve a aparecer por el Alto Perú, se lo mataba, cortaba. se lo Sí, sí, asesinaba. sí. Entonces no tenía que volver nunca más. Claro. Pedro va a ir desde Chile, va a escaparse, donde tenía que estar preso, se va a escapar por Cuyo y va a llegar al Tucumán. Y ahí empieza la historia, digamos, más relevante. ¿Por qué? Porque él va a observar en este contexto de las guerras calchaquíes, donde había mucho enfrentamiento y donde varios grupos de pueblos originarios también estaban enfrentados entre ellos, va a notar que es digamos, el espacio ideal, el contexto ideal para aplicar una artimaña fantástica, Ajá. que ha sido hacerse pasar por el descendiente de los incas. Es decir, que sus antepasados habían sido los emperadores. Se ha hecho pasar por el Inca con mayúscula, y el Inca con mayúscula es el emperador del imperio, claro, el titular del imperio, ¿no? Era el jefe, era el principal, el principal hombre poderoso del momento. Pues imagínate, Puma, que en ese momento y en ese contexto de guerras que es francamente complejo, todo el siglo XVII está atravesado por las guerras calchaquíes, esa figura ha sido importante, ¿no? que la tengamos presente. Entonces, en ese contexto empieza el gran manejo político del falso Inca, que va a ser aliarse con la Iglesia y el poder civil. Esos van a ser los dos grandes ejes del poder que él va a necesitar para vincularse. Así que eso es importante, porque la Iglesia, desde el momento en que se inicia la conquista y colonización, va a ser uno de los ejes centrales del poder. Eso que estamos viendo en pantalla van a ser las distintas obras que van a surgir con respecto a la figura del Inca, y entonces son varios trabajos que nos sirven hoy como fuente principal para el estudio de ese tema. Roberto Pairó ha escrito una novela fantástica, y él mismo dice que no hace falta novelar lo que ya de por sí es una novela. Por eso creo que es un evento súper original, digamos, que reúne características que son muy interesantes, siempre teniendo en cuenta ese contexto de guerra. La habilidad que tuvo Pedro Chamijo, luego derivado en Pedro Bohórquez en el falso Inca, va a determinar que Puma, que hace 360 años, el 30 de julio, desde el 30 de julio hasta el 13 de agosto, sí, o sea, 15 días serán, por ahí, 2 semanas, se van a reunir en la ciudad de Pomán. Entra Pomán. Que es la Londres de Pomán. Claro. Es la Londres de Pomán, la que fue fundada en 1633 por Jerónimo Luis de Cabrera. Ajá. Esa Londres de la que alguna vez dijimos aquí que era llamada la ciudad de papel, claro, porque nunca fue una ciudad establecida, sino que figuraba en los papeles, es decir, en las actas capitulares. Porque las actas capitulares era lo que le daba, las actas del cabildo, era lo que le daba entidad de ciudad. Claro. Entonces, la idea ¿cuál era de Pedro Bohórquez? Nacido Pedro Chamijo, luego Pedro Bohórquez, era coronarse como el Inca. ¿Cómo se tenía que dar ese paso? Tenía que ser acordado, entendía Pedro, por el gobernador del Tucumán. El gobernador del Tucumán entendía que no le correspondía a él esa designación porque generaría un conflicto, digamos. Aparte estamos en pleno conflicto en la guerra calchaquíes. Exactamente. Si Alonso de Mercado y Villacorta era el gobernador del Tucumán, si él representa al Imperio Español, va a estar coronando a un Inca, que era el enemigo en ese enfrentamiento. Él entendía que la cosa no estaba muy clara y él no estaba muy de acuerdo con eso. Lo que pasa es que Pedro, habilidoso, hay gente así, ¿no? Hay gente habilidosa que logra estar en esos lugares. Él se conquista ¿a quién? A 3 jesuitas. Es decir, a 3 representantes de la Iglesia Católica que ¿por qué lado lo logra comprarlos, digamos, entre comillas? Por el lado de que él iba a trabajar para lograr la paz y lograr la evangelización de los calchaquíes que estaban rebelados. Entonces, ese fue el argumento que necesitaban. El argumento para convencerse, todos. Claro. Entonces decían, bueno, si él es el Inca, le damos el ok para que ejerza sus funciones, y a nosotros nos interesa, decían los jesuitas, la evangelización. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta en ese contexto
de conquista, porque la evangelización era fundamental. El gobernador no estaba muy convencido, pero los jesuitas logran convencerlo. Sí. Todo esto sucede en Pomán, y luego hablamos un poquito de Pomán. Pero ¿quién no estaba muy de acuerdo con el tema? Porque le habían llegado noticias del virreinato del Perú de que algo raro pasaba con él. Era el obispo del Tucumán, Ajá. que se llamaba Melchor Maldonado de Saavedra. El obispo no veía bien esto que estaba pasando, no sabía bien qué había hecho Pedro en otros lares, Sí. lo que sí le habían dicho de que no era trigo limpio, ¿no? Sí, 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 sí. Y no tenía nada de limpio. Pero ¿qué tenía a favor, digamos, Pedro? Tenía el apoyo de los pueblos calchaquíes y tenía el apoyo de la iglesia. Claro, porque era su máximo jefe el que llegaba. Exactamente. Había logrado, viste que a veces aparece como alguien que dice soy hijo de algún famoso, Sí, sí, entonces sí, hasta sí. vos lo encontrás parecido a los gestos, Claro, ¿no? sí, sí, Me ha sí. pasado con la falsa hija de Perón, que yo pensé que era Sí. porque la veía igual, hasta hacía gestos, pero parece que había hecho una cuestión de estudio. El falso Inca había estudiado la conducta, las poses, la ceremonia, los rituales, el protocolo del imperio Inca. Claro. Se había casado con una india de poca monta, ¿no? Sí, No sí, se había sí. casado con una princesa Sí, sí. imperial, pero sin embargo había estudiado ese contexto, lo cual habla a las claras de la habilidad, ¿no? Sí, sí, No sí, era sí, un sí. improvisado. Y vos sabés que el obispo del Tucumán y el gobernador del Tucumán tenían mucho conocimiento de cómo habían sido las cuestiones de tradición, y por eso ambos dudaban de cómo venía la mano. Claro. La cosa que en esas 2 semanas que van a estar en Pomán reunidos, van a suceder muchas cosas interesantes, como por ejemplo, ¿Qué pasó en Pomán en esa Ahí, semana? mirá, No, tremendo. mira, Claro, imagínense que llega al pueblo, a esa ciudad que eran 3 casas, que eran 3 casas y una iglesia que ya estaba, una que iglesia. siempre estuvo en ruinas. Le llega el Inca. Llega el Inca. Llega el Inca, no le Exactamente. llega cualquiera, le llega el Exactamente, Inca. Exactamente. ¿Sabes qué había preparado pasó? Alonso Mercado de Villacorta? Había preparado un ceremonial que reproducía al imperio incaico. 200 caciques acompañaban a Pedro Borges. Ajá, O sea, tenía todo el apoyo. claro. 200 caciques de los pueblos que estaban revelados en ese momento, que logra manejar la situación, lo acompañan. Dicen que el gobernador los recibe en caballo blanco, lo cual era un signo distintivo Sí. que solamente se hacía a nivel de la realeza, y le había mandado hacer en el pueblo de Famatina, en La Rioja, una corona de oro y plata para entregarle al Inca, al falso Sí, sí, Inca, y con túnicas correspondientes a su rango. No solo eso, se habían preparado corridas de toros, Ajá. el juego de la sortija, que Claro, era algo que eran bien europeas, bien bien españolas. española, claro, y vos imaginate que en ese poblado tan mínimo se había preparado todo eso. Y no solo eso, dicen algunos investigadores que en este momento se puede considerar como el origen del teatro en Argentina, Ajá. porque en esta semana entre el 30 de julio y el 13 de agosto de 1657, hace 360 años, se van a reproducir comedias y obras teatrales. No sabemos bien qué obras, pero sí que existieron esas manifestaciones. ¿Por qué? Porque el padre Hernando de Torreblanca, que escribe una crónica de estos sucesos, que es la fuente directa, él estuvo ahí y él habló con el falso Inca, él deja registro detallado de todo lo que sucedió. Entonces, dice una historiadora que se llama Teresa Piazza Previch, que tiene que haber pasado el libro ahí, la tapa que le pasé a Fabiana, dice que en ese momento la ciudad de Pomán era la ciudad más divertida de todo el Tucumán. Claro. Porque fueron 2 semanas de fiesta pura. Mucha fiesta para una ciudad que no tenía vecinos. Entonces, ¿de dónde sacaron los vecinos? Los llevaron desde el Valle de Catamarca, desde La Rioja y de un poblado, algunos poblados que estaban por Andalgalá. Y autoridades de lo que conocemos hoy de Tucumán, que era la cabecera administrativa de estas tierras, ¿se llegaron? El gobernador, El gobernador, o sea, la cabeza máxima, se les juntaron todos que ahí. residía en Córdoba. Es que el gobernador había llegado 2 semanas antes y el Inca se hacía esperar. Y el gobernador le dijo, pongamos fecha de inicio a las reuniones porque esto se extiende mucho. ¿Por qué? Porque el Inca quería generar el mayor apoyo posible de los pueblos indios Para llegar como... para claro. llegar con poder. ¿Y qué quería? Lograr que el gobernador lo reconozca como el Inca a cambio de, digamos, lo que él tenía entre manos
era que él jugaba con que tenía información sobre minas escondidas, minas ocultas en el territorio, que nadie más las conocía. Entonces el obispo del Tucumán le escribe al gobernador y le dice, aquí no hay grandes minas, él está mintiendo. Entonces ahí empieza... Que él ya les confiaba por lo que había escuchado de algo del Perú. Del Perú, donde siempre... Un ya le había llegado del Perú. El Pedro Borges estaba encontrando tesoros ocultos, entonces jugaba con esa información. Es decir, que luego de esas fiestas, ¿sabes que hay detalle importante de que todos los días se celebraron misas? Ajá. Y en la misa estaban en el primer lugar, no había bancos, en el primer espacio de la iglesia, al lado del Evangelio, de donde se lee el Evangelio, el gobernador y el falso inca. En todas las misas participó el falso inca atendiendo al sacerdote que oficiaba la misa, y dicen las crónicas que el gobernador estaba preocupado, que no prestaba atención a la ceremonia porque no sabía bien qué iba a pasar con ese acuerdo que quería darle al inca el gobernador de decir, bueno, vamos a nombrarlo como el inca. Mira, vos imaginate que estaban algunos vecinos más o menos conocidos, como por ejemplo Francisco de Nieve y Castilla, Pedro de Soria y Medrano, los Bazán de Pedraza, es decir, las familias más importantes de Catamarca y La Rioja estaban ahí, rendidos a los pies del falso inca, con almuerzos y comidas al estilo casi como si fuese romano, donde se sientan los dos en la mesa principal y los demás miran, porque al estilo de la realeza también, con grandes comidas donde el Inca era el protagonista. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se desenlaza la idea, la historia? El 13 de agosto se va el Inca, coronado Inca. Encima 13 de agosto, más yeta no podía tener. Con corona de oro y plata. Sí. Pero hubo un cambio de virrey, y el nuevo virrey en el Perú, al nuevo virrey le llegan noticias de lo que había pasado con Pedro Borges aquí. Entonces ellos lo tenían en sus archivos y en su registro al nombre, informan lo que sucede y se inicia el proceso de detención que duró 2 años. En 1659 lo detienen, estuvo un tiempo preso en Salta, intenta escaparse, lo siguen llevando para el norte, y recién 10 años después, con la pena de garrote, vos imaginate, a palos, que es la pena que denigra a la persona y que le correspondía a la gente de baja estofa, de poca monta, con pena de garrote muere en 1667, 10 años después de los sucesos de Pomán. 10 años después exactos muere, el 3 de agosto, y luego de que muere, su cuerpo es degollado, lo cual es la doble pena que correspondía a quienes habían cometido estos actos en contra de la iglesia y de la corona, ¿no? Claro, era lo más grave que podía pasar en ese momento. Seguro. Pero entre 1620 y 1659, 1660, Pedro Borges hizo de las suyas. Los últimos 7 años de su vida ya estuvo en etapa de prisión, pero fue reconocido. Vos sabés que las actas donde se firma y donde está la firma de él, que está en el Archivo de Indias en España, existen. O sea que son los documentos que legalizan ese nombramiento. Por eso el gobernador del Tucumán, cuando el nuevo virrey le dice, usted cometió un error, el gobernador del Tucumán no sabía cómo volver atrás porque él había dado la firma y él había apoyado ese nombramiento. Y eso va a desencadenar lo que se conoce en nuestra historia como la Segunda Guerra Calchaquí, porque los indios que lo apoyaban a él se rebelan ante el hecho de que lo llevaron preso y luego le sacaron el Inca. Le sacaron para el ellos Inca. Era el Entonces, Inca. Claro. Él, en un momento de paz en que aparece el falso Inca, cuando él se va, genera nuevamente los inconvenientes. Pero lo bueno de recordar para esta fecha también es el hecho de esta manifestación teatral en territorio catamarqueño, que se lo puede ver como la primera en el país. Qué bueno, y por fin un buen dibujo importante registrado. Y muy importante, ¿no? Y lo tenemos registrado con documentación desde que ingresa a América hasta que muere. Magíster, la verdad que ha sido un placer charlar con usted, como siempre. Nos quedamos con ganas de seguir conociendo más, pero bueno, esto es así. Realmente una historia digna de Hollywood. Sí, por supuesto. Pedro Chamijo, luego Pedro Borges, el falso Inca.